entrevista aquí en JN Noticias. Vamos a hablar con Rebeca Machicao, quien es especialista del programa de igualdad política de la Dirección de Educación y Formación Cívica Ciudadana del JNE. Y vamos a hablar sobre los talleres de formación política para personas con discapacidad que el Jurado Nacional de Elecciones está promoviendo próximamente. Y le damos la bienvenida al programa. Muy buenos días. Buenos días, Carolina, gracias. Rebeca, coméntanos en qué consisten estos talleres de formación política denominado Igualdad en la Discapacidad. Sí, la Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana está organizando esta segunda edición de los talleres de formación política Igualdad en la Discapacidad, con el objetivo de brindarle herramientas a las personas con discapacidad en su diversidad para que participen activamente en la vida política y pública del país. Van a ser 3 talleres, 17, 19 y 24 de septiembre, que se van a realizar en modalidad virtual a través de la plataforma Zoom, siendo una iniciativa innovadora que realiza el JNE de la mano con el CONADIS, con NDI, IDEA Internacional, así como las organizaciones de personas con discapacidad, como la Mesa de Discapacidad y Derechos, la Sociedad Peruana de Síndrome de Down, la Asociación Luchando contra Viento y Marea y SODIS, por lo que el diseño de este programa formativo se realiza bajo un enfoque de discapacidad, de condiciones de accesibilidad que permitan la participación de personas con diferentes tipos de discapacidad, sea discapacidad física, auditiva, visual, intelectual o mental, y para ello se van a brindar materiales en formatos accesibles, van a haber intérpretes de lengua de señas y se va a contar además con especialistas que tienen dominio de la perspectiva de discapacidad. Específicamente, Rebeca, ¿qué temas son los que van a abordar en los cuales los ciudadanos que van a acudir a estas charlas virtuales van a poder escuchar? A lo largo de esta jornada de 3 talleres se van a brindar diversos contenidos, entre ellos los derechos políticos, ciudadanía de las personas con discapacidad, sistema electoral, procesos electorales, mecanismos, formas de participación política, especialmente cómo hacer incidencia política, pasos básicos para la organización de la campaña electoral, y también se van a brindar talleres que permitan fortalecer sus habilidades blandas. Va a haber un taller sobre liderazgo político y un conversatorio internacional sobre prácticas positivas para promover la participación política de las personas con discapacidad, y vamos a contar con participantes y especialistas desde el Instituto Nacional Electoral de México, también ex candidaturas con discapacidad de nuestra región y del país que van a compartir justamente sus testimonios y experiencias de participación. Cuéntanos, Rebeca, ¿por qué es importante que en este caso que las personas con discapacidad asistan a estos talleres? Y en este caso, ¿cómo va a promover su vida activa en la política, ¿no? En primer lugar, Carolina, creo que hay que tener en cuenta que en nuestro país, de acuerdo al Censo Nacional del 2017, cerca de 3 millones de personas presentan alguna forma de discapacidad, ¿no? Contamos en el país con un marco normativo, que es la Ley General de Persona con Discapacidad, la Ley 29973, que reconoce el derecho que tienen las personas con discapacidad a participar en los espacios políticos, en los espacios públicos. No obstante, persisten todavía una serie de barreras que afectan, que vulneran, que limitan el ejercicio pleno de sus derechos políticos, ¿no? Y por lo tanto es importante la función educativa que viene realizando el JNE a través de la Dirección Nacional de Educación, con el desarrollo de estos programas educativos que permitan fortalecer capacidades político-electorales, promover el empoderamiento político de las personas con discapacidad para que puedan ejercer sus derechos como cualquier otro ciudadano o ciudadana. Claro, recordemos también que en las últimas elecciones generales de 2021, de un total de 2.518 candidaturas, solamente 30 fueron, en este caso, personas con discapacidad, ¿no? Es del 1,1%, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico final que nos dejó este último escenario? Creo que es importante contar que desde el JNE se vienen realizando una serie de investigaciones, de publicaciones, y en ese contexto, en el año 2023, ¿no? El año pasado, en conjunto con el CONADIS, se realiza una investigación que presenta el estado de la participación política de las personas con discapacidad a nivel histórico, es decir, a lo largo de los procesos electorales. Este estudio nos muestra justamente que a nivel nacional, en las últimas 4 elecciones, del 2011 al 2021,
solamente participaron 97 candidaturas con discapacidad, ¿no? Esto significa un 1.2%, siendo electas solamente 7 personas con discapacidad dentro de este periodo en el Congreso de la República. Mientras que a nivel subnacional se identifican desde el 2010 al 2022 1.956 candidaturas de personas con discapacidad, lo cual constituye un 0.56%, y fueron electas solamente 254 personas con discapacidad. Entonces, creo que es importante tener en cuenta además cómo interacciona, cómo se intersecta la discapacidad con otros factores, como el género, ya que sabemos que en las elecciones subnacionales y nacionales ha sido baja la participación incluso de las mujeres que tienen discapacidad, ¿no? Esto le denomina la interseccionalidad, ¿no? Así en es. este caso. Ahora, promoverla, entonces, en este caso, su participación activa a través de diferentes mecanismos, como por ejemplo estos talleres que se están realizando, que se van a realizar el próximo mes. Ahora, tú me hablaste también de unas barreras estructurales, que es necesario recordar a la ciudadanía que también existen estas barreras para las personas con discapacidad en un proceso, bueno, en todos los ámbitos, pero en este caso, en la participación política. ¿Cuáles serían? Existen múltiples barreras, Carolina. Están desde las barreras físicas, las comunicacionales, las actitudinales, que son las que limitan y vulneran el derecho de la participación política de las personas con discapacidad, ¿no? Entonces, cuando hablamos de barreras físicas, estamos refiriéndonos a las barreras que tienen las personas con discapacidad para movilizarse. Por ejemplo, pongámonos en el contexto de una persona en silla de ruedas que no pueda acceder a los procesos de campañas electorales, ¿no? También las barreras comunicacionales, que son aquellas que limitan la recepción, la comprensión, el acceso a los mensajes, ¿no? Como el caso de las personas con discapacidad auditiva y el limitado acceso a información porque no se cuenta con un intérprete de lengua de señas, ¿no? Y también hablamos de las barreras actitudinales, que son las estructurales, como tú señalas. Son aquellas que están profundamente arraigadas en nuestra sociedad y que se expresan a través de actitudes negativas, de prejuicios, de estereotipos sobre las personas con discapacidad y su capacidad para ejercer cargos públicos, para participar en la vida política en el país, ¿no? Entonces, frente a esas barreras, es importante que podamos realizar acciones educativas. Y talleres como los que previamente se realizaron, tengo entendido que se realizó uno anteriormente, ¿no? Previamente, ¿cómo les fue en este primer taller para personas con discapacidad dirigido? Sí, cabe recordar que en el año 2022 se implementó la primera edición de estos talleres que, como te mencionaba, son innovadores, que solamente las realiza el JNE, y se logró una participación de 47 personas con discapacidad desde diferentes regiones del país, y se alcanzó además un 95% de satisfacción de los asistentes con la utilidad que han tenido estos talleres para fortalecer su participación política. De todas maneras contribuye entonces en ello. Ahora sí, una invitación para la ciudadanía, cómo pueden participar, los que deseen participar, qué días son los talleres, también los horarios que se puede dar, dónde se pueden inscribir, toda esa información, por favor. Claro que sí, invitamos a todas las personas con discapacidad en su diversidad a que postulen a estos talleres de formación política, igualdad en la discapacidad. Las inscripciones ya están abiertas, pueden encontrar la información a través de las redes sociales del JNE. Como les mencionaba, son talleres que se van a realizar el 17, 19 y 24 de septiembre en el horario de 5 a 7:30 de la tarde. Correcto. ¿Hay un límite para las personas que quieran participar, en este caso, de vacantes? Tenemos para esta edición 70 vacantes, por los que los animamos justamente a que puedan inscribirse desde ya a estos programas. Hasta el 11 de septiembre son las inscripciones. Correcto, entonces hasta el 11 de septiembre la invitación está hecha, y también en las redes institucionales del JNE pueden ubicar esta información y más información de acuerdo a lo que nos ha comentado esta mañana Rebeca. Muchas gracias por la entrevista, Rebeca. Nosotros nos vamos con esta información a una breve pausa.